Hola, buenos días. Te saluda el apóstol Frank Armengot desde Queens, New York, Ríos de Liberación. Y es un privilegio saludarle, bendecirle a todos los que nos están viendo a través de este video en casitas y en el trabajo, en la computadora, en su teléfono, en su móvil o en su cualquier aparato móvil de comunicación que usted tenga al alcance. Les bendigo y le doy gracias al Eterno por esta oportunidad que me concede en el día de hoy. Y en el día de hoy estoy muy contento y muy agradecido con el Eterno Dios por la oportunidad que me concede poder llegar a ustedes para en el día de hoy compartir un segmento de lo que para mí es muy significativo. Porque una de las bendiciones más grandes que el Eterno Dios me ha regalado es ser padre. Ser padre. Y cuando estudiamos y analizamos las Escrituras, podemos conocer a ese Dios Padre, a ese Dios todopoderoso que dio su único Hijo para que nosotros pudiéramos disfrutar de alcanzar esa paternidad del Dios Padre todopoderoso. Y hoy voy a aprovechar la oportunidad, ya que en estos días y en continuidad de estos días y el próximo mes, en algunos países del mundo se estará celebrando el Día de los Padres. Pero para nosotros que vivimos acá en América, esta semana que se avecina, específicamente este domingo, estaremos celebrando el Día de los Padres. Y hoy quiero compartir una palabra para todos aquellos que tienen la bendición, que tienen el honor de ser padre. Y cuando hablo de padre me estoy refiriendo a un padre biológicamente, a un padre que tomó una criatura desde el vientre de una mujer que se separó de su esposo y ha sido la persona que ha estado con esa persona desde que nació esa criatura y le has dado los valores, los principios y lo has levantado. Pero también voy a hablar de los padres. También me quiero referir a los padres espirituales que yo sé que muchas veces esto se oye un poco quizás muchas personas lo ven fuera de escritural, pero realmente cuando usted estudia la Biblia, usted se da cuenta que realmente el propósito de Dios, el propósito del Eterno fue, es y será tener una familia. Y es importante. Y si se tiene una familia, eso indica que hay un padre. Entonces, de la misma manera, así mismo es en la iglesia del Señor. Necesitamos de padres espirituales que puedan conducir, que puedan alinear, que puedan poner una plataforma por la cual sus hijos espirituales puedan caminar y transitar. Así que en eso estaré hablando hoy. Así que disfruten en este día esta enseñanza, esta corta enseñanza, la cual confío en el Eterno que sea de mucha bendición. En una pausa volvemos y disfrute el café. Bendiciones. Hola, bendiciones. Te habla el apóstol Frank Armengot en esta oportunidad para bendecirte y darle gracias a Dios y invitarle a este segmento. ¿Sabía usted que las palabras pueden programar el ADN? La más reciente investigación científica rusa apunta que el ADN puede ser influido y reprogramado por la palabra. Oiga bien, oiga el poder que tiene la palabra. Influido y reprogramado por la palabra y frecuencias sin sesionar ni reemplazar genes individuales. Solo el 10% de nuestro ADN se utiliza para construir proteínas y este pequeño porcentaje del total que compone el ADN, esto nos indica que el resto, el 90%, es considerado por estos científicos que llegaron a la conclusión de que el 90% del ADN restante es considerado ADN chatarra. Sin embargo, estos investigadores no se quedaron ahí. Estos investigadores y científicos rusos
convencidos de que la naturaleza no es tan tonta, reunieron a lingüistas y a genetistas y en un estudio bien exhaustivo, sin precedente, esta gente llegaron a explorar el 90% del ADN que se consideraba chatarra, y los resultados que arrojaron estos estudios fueron impresionantes. Llegaron a la conclusión que según estos estudios de nuestro ADN, no solo es el responsable de la construcción de nuestro cuerpo, sino que también sirve como almacén de información y para la comunicación a toda escala de la biología. La comunicación a toda escala y de la biología. Los lingüistas rusos descubrieron que el código genético, especialmente el que aparentemente era inútil, o mejor dicho, el 90% llamado chatarra, llegaron a la conclusión de que ese 90% sigue la misma regla de nuestro lenguaje humano. Estos científicos compararon las reglas de la sintaxis, la forma de cómo funciona y cómo se colocan y se juntan las palabras para formar frases y oraciones, la semántica, el estudio del significado del lenguaje y las reglas gramaticales básicas. Así que descubrieron que los alcalinos de nuestro ADN siguen una gramática de nuestro idioma y tal se rigen por reglas fijas, tal como lo es en el idioma nuestro. Por lo tanto, el lenguaje humano no apareció coincidencialmente, sino que son un reflejo de nuestro ADN inherente. Por eso es importante que entiendan que estos biofísicos y biólogos moleculares rusos exploraron que cómo funciona, que esto funciona exactamente como una computadora, vivas, llegando a la conclusión que eran holográficos usando las radiaciones láser. Simplemente pueden usar palabras y oraciones del lenguaje humano para influir sobre el ADN o reprogramarlo. Dios nos otorgó el poder por su palabra para crear, para establecer, por la obediencia a sus mandamientos, a sus mandatos. Recuerde, ¿sabía usted que nuestro ADN obedece a nuestro lenguaje y idioma? Qué rico es poder leer y entender las ricuras y la grandeza que el Dios eterno ha hecho dentro de nosotros. Nos veremos en otra oportunidad, en otro segmento de ¿Sabía usted? Bendiciones. Hola, bendiciones. Una vez más, le damos gracias a Dios por la oportunidad que me permite poder compartir este tema en el día de hoy. Y como le mencioné hace un ratito atrás, antes de la pausa, le mencioné el tema que iba a estar disertando en este día, esta cápsula, la cual es titulado La paternidad de Dios. Así que es importante y me gustaría que usted esté atento a la palabra que Dios quiere comunicarle en este día. Y voy a estar hablando en el libro de Isaías, capítulo 63, versos 15 y 16. Dice la Biblia: mira bien desde el cielo, observa desde tu santa morada y gloriosa, donde están tu celo y tu poder. Y hay un signo de admiración acá, que dice: se nos niega tu abundante compasión y ternura, pero tú eres nuestro Padre, aunque Abraham no nos conozca e Israel no nos reconozca. Es importante destacar en este pasaje que acabamos de leer, estos versículos, que aquí se habla de paternidad. Y cuando se habla de paternidad estamos hablando de la calidad de padre. La palabra que utiliza el idioma griego es la palabra pater, y tiene que ver con patria, tiene que ver con padre. Y también en el idioma hebreo la palabra que utiliza es la palabra avinu, que igualmente tiene que ver con progenitor, tiene que ver con el que crea, con el que nutre, con el que suple. Amén. Entonces es importante que veamos esto. Junto a este versículo, la Biblia dice en el libro de Malaquías, capítulo 4, versos 5 y 6, dice: he aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grandes y terrible. El verso 6 dice: él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos
y el corazón de los hijos hacia los padres. Entonces, esta palabra aquí hay una palabra importante en este verso y es la palabra volver. O sea, la palabra volver, el diccionario la define como volver al punto de origen, regresar al punto de origen. Y basado en estos versículos de la palabra, por mucho tiempo he estado inquieto en dos de los puntos de la vida cristiana, de la vida de la iglesia. Y al venir a los pies de Jesucristo, al venir al Señor, me preocupan estas dos cosas. Número uno, tenemos una inmigración hacia las iglesias cristianas o un reciclaje, o más bien podríamos llamarlo un éxodo. Lo número dos es el índice de violencia y rebeldía de los hijos frente a una sociedad que no le puede ofrecer nada bueno, sino que lo guía o lo apoya en su comportamiento. Y esos dos puntos son y están reflejados en el verso que yo acabé de citar en Malaquías capítulo 4, verso 6. Habla de hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y es muy importante cuando entendemos que acá dice que quiere hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. En otras palabras, es la formación, es la impregnación de una paternidad, es decir, impregnar el corazón del padre en el hijo. Y el otro punto del cual se habla aquí en este verso es el corazón de los hijos, hacer volver el corazón de los hijos hacia los padres. Entonces, es importante que entendamos que esto está muy claro. Sé que aquí en este verso se está hablando de identidad y estoy seguro y convencido de que son los puntos más importantes de un ser humano. Cuando un ser humano sabe que tiene un padre y cuando un ser humano sabe quién es, creo que estos son los dos puntos más importantes de la vida de un ser humano. Y es importante saber que el resultado de impregnar en nuestros hijos paternidad le va a dar a ellos la seguridad y la identidad que va a proporcionar la paternidad en nuestros hijos. Y cuando un hijo tiene identidad, sabe quién es. Dije que cuando un hijo tiene identidad, sabe quién es, sabe que es hijo, sabe que es heredero, sabe que es dueño, sabe que es nacido en la casa. De hecho, el concepto de hijo en la cultura hebrea tiene que ver con una casa. Tiene que ver con una casa. Y cuando hablamos de casa, estamos hablando de descendencia, estamos hablando de generación, estamos hablando de genes, estamos hablando de lo genético. Bendito sea el nombre del Eterno. Y cuando un hijo sabe que es heredero, que es nacido en la casa, que es dueño, que es hijo, sabe hacia dónde va, tiene claro cuál será su futuro. Y es importante que entendamos que yo entiendo que este ha sido el problema de la iglesia cristiana. Carencia de padres y carencia de hijos. La Biblia dice en el libro de Oseas capítulo 4, verso 6, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Pero también el profeta Isaías en el capítulo 5, verso 13 dice, por eso mi pueblo es llevado cautivo por falta de entendimiento. Y una de las cosas que quiero destacar acá es que el no tener padre, que hayan entendido su rol, e hijo que no hayan entendido su rol, ha traído maldiciones a nuestros hogares, ciudades, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que usted ve que Dios, el Eterno, en Éxodo capítulo 20, verso 5 dice, porque yo soy un Dios celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Malaquías capítulo 4, verso 6. Y termina el Señor diciendo, no sea que
hiera yo la tierra con maldición. Entonces, es por eso que tenemos hoy padres que no tienen clara ni han recibido de nuestro Padre Celestial una paternidad, que no tienen claro lo que es una paternidad. Y debido a estas cosas, creo que el único que puede impregnar paternidad en el corazón de un hombre para que pueda ejercer la obra de Dios es el Eterno. Por eso dice el libro de Apocalipsis, mejor dicho Apocalipsis, revelar, quitar el velo. El Padre tiene que hacerlo, traer una apocalipsis a nuestras vidas para quitar el velo, para revelar la paternidad. Y al no tener nosotros, por no tener un modelo, cuando criamos nuestros hijos, los criamos sin paternidad y sin identidad de hijo. Por eso que usted, con todo el respeto y perdón que me merece, usted encuentra tanta gente en las iglesias, con tantos años en una iglesia, y usted le pregunta quiénes son, y usted le pregunta cuál es tu llamado, cuál es tu propósito, y no saben explicarte. Porque realmente la función de un padre es impregnar la paternidad en el corazón de sus hijos, para que sus hijos mañana sepan que ellos le van a dar continuidad a lo que el padre puso en esa generación. Porque el propósito del padre no es que un hombre engendre hijos, sino que sepa por qué engendra hijos. Porque ese padre representa generaciones. Y esa generación, una generación no va a poder cumplir el propósito de Dios. Son generaciones. Por eso decía yo que cuando las generaciones se unen, se alinean para decir lo mismo, el cielo, la tierra y el futuro se alinean, se realinean. En otras palabras, cuando las generaciones repiten, profetizan, dicen lo mismo, cuando 3 generaciones se unen, padres, hijos y nietos, y esas generaciones han sido formadas, se le ha impregnado la paternidad, se le ha impregnado la identidad. Esas generaciones cuando hablan van a hablar lo mismo. Y cuando hablan lo mismo, el infierno no va a tener otra cosa que temblar. Bendito sea el Eterno. Por eso es que cuando nosotros, volviendo al tema, cuando una vez recibimos la noticia que nos nacieron los nietos, los padres de esos hijos se ponen bien contentos porque ellos entienden que ya comenzaron a ver sus retoños, comenzaron a ver sus frutos y les llena de tanta alegría. Pero una de las cosas que nosotros como padres no nos damos cuenta cuando vemos nuestros nietos es que cuando vemos nuestros nietos es que queremos volver a criar. Con nuestros nietos queremos volver a criar. Entonces, todos los errores que cometimos con nuestros hijos lo anotamos en el récord de nuestras vidas. Y ahora, al tener al nieto, vemos a nuestros hijos pequeños otra vez. Y es como si fuera es como si fuera nuestra segunda oportunidad para criar entonces con valores, para criar ahora con entendimiento, con revelación, con cosas que nosotros entendemos. Y esto mismo se tiene que aplicar a la vida de la iglesia. Los pastores, los apóstoles, los que estamos en eminencia, el que tiene corazón de pastor. No basta tener un miembro en una iglesia. A ese miembro hay que impregnarle la paternidad de Dios. Que se sienta hijo, que se sienta heredero, que se sienta dueño, que se sienta que tiene un propósito, que se sienta que Dios lo llamó, que lo escogió para hacer cosas poderosas. Bendito sea el Eterno. Por eso es que usted ve que han salido tantos refranes como
El árbol que nace torcido jamás su rama endereza. Lo que tú siembras cosecha. De tal palo, tal astilla. Pero no podemos culpar a nuestros padres, porque ellos dieron lo que dieron. Usted no puede dar lo que usted no tiene. Lo que no se le da seguimiento se pierde. Por eso es que hemos visto que durante muchos años la iglesia se ha ocupado más de establecer, de desarrollar y copiar programas religiosos. Están más interesados en qué método me funciona a mí. Están más interesados en que la iglesia mía sea más grande que aquella y que la otra. Cuando realmente a lo que el Padre nos mandó fue a construir el templo del Espíritu Santo en las vidas que Él pone en nuestras manos. Reparar personas que vienen destruidas de afuera, sin identidad, sin paternidad, que vienen huérfanos, que vienen con orfandad. La maldición que habla Malaquías sobre la tierra no es otra cosa que la orfandad. Y la única manera que se puede romper el espíritu de orfandad lo rompió Cristo en la cruz del Calvario cuando dijo consumado es. Cuando dijo consumado es, el espíritu de orfandad se rompió, porque ahora Él dijo, cuando vosotros ores, oraréis así: Padre nuestro. Por primera vez aquí en la tierra se habla y se le llama Padre a Dios. ¿Por qué? Porque su Hijo se encargó de impregnar la paternidad en cada uno de nosotros. Pero si nos hemos preocupado más por desarrollar programas, por desarrollar copias de programas religiosos, que de lo que realmente la Biblia habla sobre lo que es un padre y sobre lo que es un hijo. Por eso es que nosotros nos damos cuenta que a través de la Biblia, como el Dios Padre en el Antiguo Testamento nos habla de lo que es un padre. Y también el Nuevo Testamento, Jesús, al hablar más de 68 veces en diferentes ocasiones de lo que era un padre. Por eso es nuestra misión impregnar en los discípulos que Dios ha puesto en sus manos, las personas que Él ha traído a su ministerio. Dios lo trajo para que usted impregne en ellos la paternidad del Padre Celestial. No para hacer otra cosa, independientemente de lo que una persona sea. Nuevos creyentes, cristianos de hace muchos años, pastor, evangelista, profeta, maestro o apóstol, la necesidad es la misma. Tener una relación de padres espirituales con hijos espirituales. Así es que por eso es que es importante que tú entiendas que en 1 Corintios capítulo 4 verso 15 dice: porque aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tengáis muchos padres. Otra versión dice: aunque tengáis innumerables ayos en Cristo, aunque tengáis babysitters, si lo podíamos actualizar al tiempo de hoy, gente que cambian pamper. No, Dios te llamó, dice, a tener muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo engendré por el evangelio. Porque es necesaria, pregunten esta para ya irle dando forma a este tema. ¿Por qué es necesaria la paternidad? Porque se necesita tener relaciones auténticas con otras personas. La sociedad violenta y pecaminosa en que vivimos nos hace buscar desesperadamente crianza y autoridad moral. Necesitamos en el cuerpo de Cristo quien nos dirija, quien nos modele, quien nos instruya y quien nos nutra. Yo estoy cansado de que nosotros sigamos el mismo patrón. Gente que dominan la Biblia, gente con muchos versículos bíblicos en la cabeza, pero no tienen modelaje. No pueden modelar, tienen un desorden en su vida. Y mientras usted no se alinee, usted no podrá modelar al Padre. Lo ves porque no hay muchos padres espirituales. Lo que hay es muchos instructores, pedagogos. Necesitamos instructores. Uno que sea responsable por la supervisión de que un niño, hasta que el niño sea adulto. Un siervo cuyo oficio es llevar a un niño a su escuela. En la iglesia hay muchos que enseñan, hay muchos que predican, hay muchos que fluyen en los dones, pero muy pocos son padres espirituales. Un padre que solo supla alimento y cosas materiales a un hijo estará en desbalance.
y cumplirá parcialmente con sus deberes. Porque todos necesitamos y anhelamos un padre espiritual. Un niño no podrá crecer, desarrollarse y madurar como es debido si no tiene el cuidado, la orientación, la enseñanza y la protección de sus padres. Lo mismo ocurre en lo espiritual. Si eso es una verdad en lo físico, lo mismo ocurre en lo espiritual. Ningún hijo recién nacido podrá subsistir por sí mismo, porque la ausencia de paternidad espiritual podrá llevar a la inmadurez. Por eso es que es importante que entienda en el día de hoy. Es importante que entienda que solo mediante una relación adecuada entre padres e hijos podrán los padres impartir su herencia a sus hijos, y esto a su vez a los suyos. Dios desea restaurar la relación padres e hijos. A nosotros nos corresponde querer restaurar. Es nuestra responsabilidad. Por eso es importante que veamos que me llama la atención cuando veo el Nuevo Testamento, como Pablo y Timoteo en 2 Timoteo 1:2. Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre, y de Jesús, Señor nuestro. Lo vemos con Elías y Eliseo. En 2 de Reyes 2:12 lo vio Eliseo y clamó: Padre mío, los carros de Israel y su gente de a caballo. No lo vio más. Eliseo reconoce la paternidad de Elías y luego dice, parafraseando: Padre mío, en ti está la fuerza que guía a toda esta nación. Bendito sea el Eterno. Lo vemos con Moisés y Josué en Josué capítulo 1, versos 1 y 2. Aconteció que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, pues ahora levántate y pasa este Jordán, tú y este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Bendito sea el Eterno. Por eso es que en ausencia de paternidad espiritual, la iglesia se convertirá en un sistema que produce solamente programas y enseñanza, pero no va a producir hijos e hijas espirituales, padres espirituales, creyentes capacitados para hacer la obra del ministerio. Se alcanzarán mejor mediante una relación